¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, ya estamos con el directo, el primer directo del día, donde vamos a platicar de lo que está pasando en el mundo. Saludos a Ana, a Arturo, a José Domínguez y a toda la comunidad que va integrándose al directo. También los que nos ven en diferido, muchas gracias. Vamos con la información más interesante. Primero con los titulares de este directo. Primero que nada, bueno, vamos a ver aquí a el mismísimo portavoz del Kremlin, el portavoz de Rusia, de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que asegura y admite que las tropas en Ucrania se encuentran ahora mismo en una contraofensiva, aunque no llama la palabra contraofensiva, solamente dice Rusia admite que sus tropas en Ucrania se encuentran en una situación difícil. Son maneras, ¿verdad? Son maneras de decir una cosa y de ir confirmando la situación que aquí les hemos venido diciendo. Así ha sido un año en el que aquí les confirmamos y les decimos la información y después pasan días o semanas para que estas cosas se confirmen. Lo digo porque luego hay mucha gente nueva que llega y no sabe ni qué onda y pues no entiende pues que esta es una información seria, que estamos viendo siempre distintos vectores de medios para que se entienda bien. O sea, ¿qué significa esto? Que si una línea de información va así, pues tienes entonces también que contrarrestarla con otra información que va para el otro lado, y donde se van tocando los puntos vas confirmando la información. Y ahora, después de que les venimos diciendo de la contraofensiva, el portavoz ya admite. El Kremlin reconoce el día de hoy que la invasión rusa en Ucrania es muy difícil y que está lejos de haber conseguido los objetivos fijados por el presidente Vladimir Putin. Ojo con ese tema. Más de un año pasado. Ya pasó el día de la victoria, ¿no? Que festejan todo eso. Y que es todo el tema de la Segunda Guerra y todo esto, ¿no? Pues dice que lejos están de sus objetivos. Que las tropas rusas la están pasando difíciles. Vamos, que la situación se ha complicado muchísimo. Dice, la operación militar especial continúa. Es una operación muy difícil. Y por supuesto, hay objetivos. Dice que se han logrado en un año. Dice, pero muchos de los objetivos están lejos de realizarse. Las tropas rusas viven un momento difícil dentro de Ucrania. Dice, hay bombardeos múltiples, bombardeos en Donetsk y otras localidades y debemos retroceder al enemigo a una distancia considerable, asegura el Peskov. Habla de retroceder, habla de bombardeos constantes. Vamos, ya esta contraofensiva ha iniciado. Tanto que ya incluso se molestó el mismo Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, se molestó porque dice, es que Zelensky no está diciendo la verdad. La contraofensiva ya empezó desde hace varios días o semanas y pues eso no lo han dicho ellos, ¿no? O sea, como diciendo, avísame a qué hora y por dónde van a entrar la contraofensiva, pues para saber, ¿verdad? O sea, pues obviamente en las guerras eso no se hace, ¿verdad? No se da una fecha exacta. Se habla de una contraofensiva en lo general. Aquí hemos visto señales de esa contraofensiva, más ni nadie puede asegurar al 100%, esta contraofensiva empezó tal fecha exacta. Pues no, porque eso no lo han anunciado tal cual. Dicen, ahí viene, y pues realmente ya se ha estado dando la contraofensiva, ¿no? Entonces dice lo siguiente, esta tarea ha sido parcialmente resuelta, dice, hay bombardeos múltiples, ahora estamos recibiendo bombardeos en Donetsk y otras localidades y debemos hacer retroceder al enemigo porque dice, en esta ocasión las cosas no están resultando como se debería. Sostiene que ellos llaman liberado, ¿no?, entre comillas, territorios en Donbass, donde Rusia se anexionó desde septiembre pasado, cosa que pues obviamente no ha sido aceptada por nadie en el mundo, zonas de Lugansk y de Donetsk, ¿no? Bueno, pues ahí hablando como de los resultados que sí les han salido y otros que no. Bueno, admitir esto para Rusia no debe ser nada fácil y bueno, pues ahí está parte de lo que está sucediendo ahorita en este momento. Vamos a otra situación, a otros los puntos importantes. ¿Cómo estás, Ángel, Móvil, Humberto, a toda la comunidad que va llegando? Vayan dejando sus comentarios, por favor. Fíjense que ahí en Telegram les llegan los avisos cuando vamos a estar en vivo, cuando estamos en directo. Sé que mucha gente igual no se conecta ahorita a esta hora, se conectan un poquito después, pero agradezco pues que los que puedan conectarse sepan que aquí vamos a estar en vivo al mediodía. Ahora, vamos a otra información que está sucediendo en Texas porque ha aparecido una plaga, ¿no? Aseguran, vamos a eso.
Bueno, primero que nada hay que mostrar de qué plaga se trata. Es este tipo de gusanos, alertan por una plaga de gusanos tóxicos venenosos que aparte se regeneran y reproducen cuando son cortados. O sea, los bochan a la mitad y supuestamente se reproducen. Es lo que han estado reportando. A ver si algún biólogo nos puede confirmar esa información. Está bien loco. Había escuchado, no sabía si era un mito o no, que podían algunas tipo lombrices hacer algo así. Desconozco si este gusano lo puede hacer, pero es lo que han estado reportando medios locales tejanos. Y a mí me llamó la atención, sobre todo por el hecho de que es un tipo de babosa, ¿no? O sea, como le llaman, dice, esta especie es invasora, se ha detectado en Texas y su nombre es Plateleminto cabeza de martillo. También es conocida como babosa cabeza de martillo. Dice, las autoridades sanitarias están recomendando que si ven uno, no lo corten en pedazos, ya que a los 10 días empieza a regenerarse y a reproducirse. O sea que no es de un día para otro. O sea, no es como que lo vas a cortar y vas a ver que sale otra cabeza o algo. Tardan 10 días, dice aquí, y luego se reproducen. Bueno, eso es lo que dicen los reportes. También, pues que no los toques con las manos sin guantes, porque tienen toxinas que pueden generar reacciones alérgicas algo fuertes en algunas personas. Esta parte lo dice el Instituto de Especies Invasoras de Texas. Entonces digo, pues está interesante. No me ha tocado ver nunca algo así, fíjense. No sé si ustedes han visto algún tipo de gusano como este. Sí se ve la cabeza de martillo, se fijan. No sé si es muy ad hoc el nombre, ¿verdad? Sí parece bastante. Pero bueno. Dice, esta especie se considera dañina en el ecosistema y debe medir poco más de 35 centímetros de largo. Es conocido por ser de color miel con rayas negras, dice por ahí. En caso de ver uno, la recomendación es colocarlo dentro de una bolsa de plástico con sal o aceite de naranja y colocarlo en el congelador para que realmente muera. Ahí está la forma, ¿no? Según lo que han reportado. Una bolsa con sal o con miel como aceite de naranja, perdón. Sal o aceite de naranja y adentro del congelador. Y ahí es cuando, o sea que no son tan fáciles de quitar. Dice, pueden encontrarse en áreas como en el suelo, normal, en la entrada de vehículos, patios, banquetas, donde hay, cuando salen las lluvias, cuando llegan las lluvias en climas cálidos, salen estos gusanos. Pues bueno, muy atentos con esta plaga, ¿no? Que está llamando mucho la atención allá en Texas. Y pues como estamos pegados a Texas, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, pues en una vez a lo mejor acá también tenemos el problema. No sé si los han visto. Yo insisto, yo no los he visto, pero alguien igual sí. Así que pues déjenos sus comentarios. Vamos a otro de los titulares interesantes del día de hoy. Bueno, pues a ver, quitamos esto. Vamos a la información porque hay pues una acusación por parte de China muy dura, ¿no? En la que China acusa a Estados Unidos. Esto pues fue el día de ayer, si no me equivoco. Sí, fue el día de ayer cuando acusaba, hasta hoy se hace público, pero acusa a Estados Unidos de crear armas biológicas específicas de la raza para atacar a ciudadanos chinos, ¿no? Imagínense la locura. Digo, bueno, yo no, sinceramente no creo eso. Pero, pues bueno, eso es lo que a ese nivel son los diálogos que hay con China. Esto lo dice Wang Wenbin. Tómenlo de quien viene, porque Wang Wenbin es medio conspiranoico. Le gusta echar mucha crema a sus tacos, la verdad. Es súper duro cada vez que habla de Estados Unidos. Le tupe con ganas. O sea, es así súper. Es como, yo lo veo como el Trump de China. A mí él es como el Trump de China. O sea, por la forma de hacer política. Súper dura. Siempre lanza así como que lo que se le ocurre en el momento. Dice, déjame los acuso de, vamos a decir esto y vamos a decir. Entonces la pasa como haciendo siempre. Y luego de repente pasan 2-3 días saludando a Blinken, saludando a no sé quién, o sea, súper amigo de Estados Unidos. O sea, nomás es igual que Trump. O sea que dice mucho, grita, ladra y luego ya a la mera hora la mano y hey, qué onda, no sé qué. Es algo así.
que se les quede la cara a Wang Wenbin, porque él es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, no es el ministro de Relaciones Exteriores. Mucha gente veo que le ponen ministro, no, él no es el ministro, él es nada más el portavoz, pero llama mucho la atención, o sea, de esas veces que el portavoz lo recuerdas más que el mismo ministro, ¿verdad? De hecho el ministro está más joven, entonces como que pareciera que pues el otro debería ser el portavoz y él debería ser porque aparte él es el duro, él es el que parece más líder, y el otro, King, ¿no? Que es el verdadero ministro, es un poquito más relajado, poquito, porque también es medio agresivo. Le ha aprendido a Wang Wenbin, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver qué dice, porque pues, digo, al final es noticia y me parece interesante este punto. Dice que han estado recopilando, Estados Unidos, datos genómicos humanos con las mitocondrias étnicas, cosa que hay que recordar que Antony Blinken acusó a China también. Entonces también como que tú me acusas de eso, pues yo te acuso de lo mismo. ¿Qué dijo el secretario de Estado de Estados Unidos? Bueno, dijo lo mismo. Un día antes, ¿no? Le acusó a China de estar recopilando datos genómicos humanos de minorías étnicas como en Xinjiang o en el Tíbet, o sea, donde están los uigures, ¿se acuerdan? Allá en el noroeste de China. Los uigures son una comunidad amplia de China, pero que son musulmanes. Y los chinos están aferrados, por no decir otra palabra, aferrados a que se conviertan a la cultura china. O sea, que sean chinos, ¿no? Que no sean, que su cultura desaparezca y entonces los meten a una especie de, pues sí, de cárceles, porque es lo que es, no pueden salir de ellos. O sea, los meten a una especie de cárceles y los educan, ¿verdad? Para que sepan qué es ser chino y que sean chinos, ¿no? Eso es lo que se han documentado hasta incluso videos de dentro de cómo son ahí. O sea, vamos, esto no es una leyenda urbana, es algo que está documentado, a pesar de que China ha querido taponear toda esa información y que hace algo similar en el Tíbet. En el Tíbet dice, pues no los vamos a encerrar ahí, pero les mandaron cientos de miles de chinos. Dice, son poquitos los tibetanos. Hombre, atáscale de chinos, acabo tenemos un chorro. Entonces les dieron muchos apoyos y cosas así para que los chinos se fueran a vivir al Tíbet. Entonces llegaron grandes cantidades al Tíbet, que pues es muy bonito por lo que veo. Pues, mucha gente así le gustó ir a las montañas y todo. Entonces muchos chinos se fueron a vivir al Tíbet. Y ahí, aunque no quieras, tú eres tibetano, pero pues vas a tener que convivir y aprender y entender la cultura china de a fuerza, porque pues es lo que más va a haber. Y los están llenando de chinos. Y acá en los uigures están pues transformándolos en esas escuelas, por así decirlos, pero que son cárceles y que te obligan a eso, ¿no? Pero Antony Blinken va más allá y dice, no nada más es eso, sino que están recopilando información genética de estos grupos. Y ahí sí yo no sé de dónde saca esa información, pero dice Antony Blinken que es para controlarlos. Digo, bueno, ¿cómo vas a controlar? Bueno, no sé, o sea, yo no veo cómo vayas a controlarlo con los genes, más que sea para saber. No es que no sé, la verdad es que no explicar. O sea, no voy a empezar a especular ahorita, pues si no tengo idea. O sea, no lo ha dicho Antony Blinken, no especificó cómo es que supuestamente China va a querer controlar. Ni tampoco Wen Wenmin explicó de dónde saca esas supuestas armas biológicas genéticas que nomás atacan a cierta raza. No, o sea, no, sacan cada cosa así de ciencia ficción. Pero bueno, pues eso es lo que han sugerido. Al mismo tiempo, ahorita se están dando los arreglos para que Xi Jinping, el presidente de China, y Joe Biden tengan un encuentro. O sea, va a haber una cumbre, va a haber un encuentro entre China y Estados Unidos. Y ya van varias que cada vez que va a haber un encuentro, días anteriores se tupen con todo, ¿no? Se dan con todo, se critican, se inventan, se dicen de todo. Pasan 2-3 días y amigo, compadre, no sé qué. Pues bueno, así son, ¿verdad? O sea, es una retórica, una narrativa cada vez más dura entre ambos países y luego los meros van y se saludan otra vez y ahí van, ¿verdad? Bueno, se está preparando eso, pero ahorita vamos con esa información porque tengo otro titular para este bloque. Vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos a quitar. Vamos a otro asunto. Miren, pues otra vez está armando fuerte el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Ya hay ahorita heridos. En este momento están dándose con todo.
se están acusando desde el día de hoy de otro enfrentamiento en la frontera en el que resultaron ya al menos 4 heridos militares. El ministro de Defensa de Armenia informa que 3 funcionarios militares fueron lesionados por un ataque azerbaiyano con artillería y morteros que comenzó en la madrugada, y otro más pues del otro lado, ¿no? Son 3 de un lado, 1 del otro lado, que quedaron heridos. Según el comunicado emitido por la cartera de defensa, dice: las fuerzas armenianas abrieron fuego contra las posiciones armenias por ahí de las 6 de la mañana hora local, eso en el lado este de Armenia, ¿no? Eso es lo que han estado reportando. Armenia y Azerbaiyán tienen pues un potencial conflicto fuerte, porque pues al final de cuentas quedaron las divisiones muy raras en esa zona, ¿no? Entonces hay una zona, vamos a ver el mapa. Esta zona, sí, pues tienen ahí divisiones en las que dicen los dicen pues que quieren aprovecharse los armenios de esta zona donde viven azerbaiyanos, ¿no? Y pues entonces, y los azerbaiyanos que viven aquí, que son mayoría en este pedacito, ¿no? Pues de repente hacen sus propias reglas y quieren nada más seguir sus reglas y no acatar las reglas de Armenia, ¿no? Típicos problemas que hay últimamente. Entonces, pues Azerbaiyán empieza a generar problemas para acá y de Armenia para acá, y así está, ¿no? Entonces dice, la parte de Armenia pues ha estado últimamente dando varias advertencias sobre la necesidad de poner fin a las provocaciones y los agravamientos deliberados en esa parte, donde asegura el ministro de Defensa de Azerbaiyán que están buscando apagar o tranquilizar las cosas, pero que se violó el alto al fuego. Días anteriores, acuérdense que hubo una visita de Antony Blinken, donde aparecen el de Armenia y el de Azerbaiyán dándose la mano con una cara. ¿Se acuerdan? Aquí les puse la imagen. Entonces está Antony Blinken así sonriendo, agarrándole las manos hacia los dos. Y está el de Azerbaiyán y está el de Armenia así con la cara bien enojada. Pues claro, o sea, es que nomás de la pura foto ya sabías. No necesitabas ver más. Nomás con la pura foto sabías que al otro día, 2-3 días más, iban a empezar los trancazos. Y cómo no, ahí están ya, ¿no? O sea, el líder de la diplomacia de Estados Unidos hizo estas declaraciones en el último... bueno, no hablo de las declaraciones. Déjenme les doy las declaraciones que dijo días antes Antony Blinken. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que ha habido progresos tangibles en las conversaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán con la mediación de los Estados Unidos. Bueno, ya vemos dónde está esa paz. No hay paz ahorita. No parece que la vaya a haber pronto. Pues bueno, los hechos muestran esta situación, ¿verdad? Entonces, pues bueno, atentos con ese tema. Vamos a otro asunto interesante. Rápidamente, un reporte chiquito, pero que es importante. La OMS levantó la emergencia internacional de la viruela del mono. La viruela del mono, pues, duró con 10 meses de alerta. Aquí lo estuvimos comentando, estuvimos dando los detalles de, pues, cómo era esta enfermedad. Pero ya, según esto, en el último trimestre, los casos casi desaparecieron. Dice que habrían caído a un 90%. Que dice sigue siendo un problema ese brote de viruela del mono, pero que pues ya está mucho más tranquilo. Apareció en 111 países, fíjense, como quiera se distribuyó rápido, pero generó 140 fallecidos, o sea que la tasa de mortalidad no es muy alta. Fueron 87,000 personas las que se habrían infectado y 140 fallecieron. La decisión de la OMS, dicho por el director Tedros Adhanom, fue un día después de que se reuniera con el comité de emergencia que analiza trimestralmente cada brote importante. Al observar que cayó el 90%, ya el día de hoy se da el comunicado oficial que ya no es una emergencia internacional, ¿verdad? O sea que esto nunca se declaró como algo más, simplemente fue una emergencia internacional en la que pedía a los países pues intercambiar información para que se entendiera el problema en la población. Y eso pues creo que estuvo sucediendo.
Vamos pues entonces ahora sí a otro bloque importante. Vamos a otra información interesante, lo que está pasando en el mundo. Uno de los titulares que me llama la atención es lo que advierten científicos brasileños. Fíjense en lo que les voy a decir. Científicos brasileños están alertando sobre una posible epidemia que afectaría a todo el continente americano. Cañón, a ver, espérame tantito. ¿De qué estamos hablando, no? Pues ya lo estamos viendo en Perú, me parece, el problema del que están hablando. Dice, el resurgimiento del serotipo 3 del dengue puede ocasionar una nueva epidemia en toda América. Ahora, habrá que ver si el de Perú es ese tipo, el serotipo 3, pero sí que tiene un problema muy fuerte. Les comentamos que ya, pues, son varias zonas. Bueno, se alertó, se hizo una emergencia nacional en Perú por muchos casos de dengue. Ahora dice que esta epidemia podría ser en toda América, según un estudio realizado por la Fundación Osvaldo Cruz Flocruz. Al principio, dice, el principal centro de investigación de salud de Brasil y América Latina. O sea, es uno de los sitios, una de las organizaciones más importantes en el tema de investigación de salud. Y ellos ven que el serotipo 3 del virus, que desde hace 15 años no ha causado epidemias en Brasil, fue identificado en 4 casos de pacientes infectados en estos días, digamos, en este 2023, estos meses. Dice, el estudio, que contó con la colaboración de otros centros de investigación, asegura que la circulación de ese serotipo, que ha estado ausente durante años, preocupa por la posibilidad de que cause epidemias de dengue. Es un indicio, es una señal, dice, que podemos volver a tener, quizás no ahora, quizás en los próximos meses o incluso en los próximos años, epidemias provocadas por el virus serotipo 3 del dengue. Esto lo dice el virólogo Felipe Nevaca, jefe del Centro de Vigilancia de Virus Emergentes, Reemergentes y Desatendidos en esta organización de Fiocruz, Amazonia, que es de las más importantes de Latinoamérica, ¿no? Entonces dice, el experto asegura que este linaje de virus actualmente circula en Centroamérica y que además de otros casos registrados en Brasil, también se han reportado otros recientemente en Estados Unidos, por ejemplo. Dice, de los 4 casos registrados en Brasil, 3 fueron notificados en el norte del país, en el estado de Roraima, y todos son casos autóctonos, es decir, corresponden a pacientes que se contagiaron en la región y no vienen de un viaje de algún otro lugar, ¿verdad? Eso también es importante. Un caso también se produjo en Surinam, otra región de allá de Brasil. Dice, otro caso registrado en el estado de Paraná. Entonces, pues bueno, ahí está la cosa, ¿no? Interesante este tema. Yo no había escuchado hablar del serotipo 3 recientemente. Entonces, pues bueno, a estar atentos. Vamos a ver qué dicen los investigadores aquí en México, en Estados Unidos, pues en cualquier país de Latinoamérica, ¿verdad? Porque dicen, pudiera ser. Si empieza a afectar fuerte en 5 países al menos, ya se consideraría una pandemia. Entonces, sí pudiera ser la próxima, al menos epidemia podría ser en algunos países, ¿verdad? Ya si son 5 países que, pues sí está fuerte el caso, pudiera ser esta pandemia. Pero bueno, atentos con este tema. Dicen ellos, puede ser en meses, puede ser en años. O sea, no saben cómo va a distribuirse el serotipo 3, pero si no se tiene cuidado, se puede distribuir y generar problemas fuertes de dengue en varias regiones de Latinoamérica. Así que bien atentos con eso. Ojalá que se hagan campañas suficientes de concientización de qué hacer ante este tipo de problemáticas. Bueno, científicos brasileños dan la voz de alerta. Aquí, hoy, un 11 de mayo de 2023, lo comentamos. Veremos qué pasa al futuro. Esperemos que no pase nada de esto y que todo se logra resolver. Pero bueno, aquí ya lo comentamos. Vamos a otra situación, a otro de los titulares del día de hoy.
Bueno, continúan fuertes los ataques entre Israel y Palestina. Según lo que reportan, dice, hubo ataques terroristas desde Gaza contra Israel que lanzaron más de 500 cohetes y siguen lanzándolos. O sea que ahorita a lo mejor la cifra, quién sabe en cuánto vaya. Ayer hablábamos de 200, ya hoy son 500 y quién sabe para el día de mañana. Dice, ahora mismo se han estado dando lanzamientos de proyectiles hacia Israel. Se han registrado hasta el momento 547 disparos, mientras que sus tropas han impactado 147 objetivos del grupo islamista Yihad Islámica Palestina, que es un grupo considerado a nivel internacional como terrorista. Las últimas cifras difundidas por el ejército israelí indican que del total de cohetes lanzados desde Gaza, una parte importante cayeron en zonas despobladas, zonas desérticas. 175 fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea, el llamado escudo de hierro, Iron Shield, que le llaman ellos. Y por eso ayer les mostrábamos imágenes como esta, ¿no? Donde desde Israel empiezan a lanzar, no sé si funciona automático, cómo funciona, pero pues ha sido muy efectivo. 175 misiles destruidos en el aire. Y algunos cayeron en zonas urbanas y sí destruyeron algunos carros, algunas habitaciones, casas quedaron dañadas. Se reporta un solo fallecimiento, una sola muerte del lado israelí. O sea, eso es lo que se reporta al momento. Dice lo siguiente, del lado al revés, del lado palestino, se reportan 25 muertes y 70 heridos. Eso también pues es parte importante de la información. Dice el portavoz militar, además, dice que 110 de los 507 disparos fueron lanzamientos fallidos que impactaron dentro de la propia franja de Gaza. Entonces, pues sí, son sistemas muy rudimentarios por lo que han reportado, pero llama la atención la cantidad, ¿verdad? de disparos. Sí está muy caliente la zona. Vamos a otro asunto importante. Los incendios en Canadá han estado generando problemas y aseguran que la zona del oeste está mermando los bosques de esa zona, de esa región. Entonces, vamos a observar, vamos a ver qué podemos, desde el punto de vista del mapa, ¿no? Que detecta la intensidad de fuego. A ver si podemos ver, si carga esto. A ver, ahí está. Miren, es esta zona. A ver si alcanza a verse. Ahí está. Esta zona son no tanto para la Columbia Británica, sino para Alberta y para Saskatchewan, pero sobre todo para Alberta, donde por lo menos en el satélite se alcanzan a ver pues estos tremendos incendios, ¿no? Ahora dice, las altas temperaturas han traído ahora mismo una serie de incendios en el oeste de Canadá. Un total de 76 incendios forestales permanecen activos en la provincia en comparación con los 110 de hace unos días. O sea, están así, uno tras otro. Dice, aunque ha llovido en las últimas 24 horas, recordemos que a todos que la situación puede cambiar por las condiciones secas en muchas partes de la provincia, asegura el director ejecutivo de la Agencia de Gestión de Emergencias de Alberta, que es la zona que les estoy mostrando. Esta zona es la que ha tenido más problemas de incendios. Bueno, pues dicen, ha habido algo de humedad, algo de lluvias, pero cuidado, ¿no? Ahora, me llama la atención, habría que checar más tarde el reporte de la CONAFOR, igual ahorita está listo, a lo mejor lo checamos de una vez. Miren, me llama la atención toda esta franja que no ha llovido, toda esta zona del Pacífico que casi no ha llovido en esta zona, que pues muestra aparentemente incendios, ¿no? Habría que observar y qué dice la misma CONAFOR, ¿no? De una vez lo checamos, ¿no? Ya que estamos aquí, ahorita vamos leyendo algunos comentarios y checamos antes de pasar a los siguientes titulares, pero normalmente tengo que automático me avise, pero ahorita no me ha dicho nada. A ver si ya lo puso. Normalmente es a las 11 cuando veo la CONAFOR y dice lo siguiente. Ahí está, mira, lo publicó hace una hora, sí, no, lo publicó más tarde. Dice, se reportan incendios activos, 107 incendios activos, ahí está.
107 incendios activos, 26.505 hectáreas con este problema. Muestra el mapa como similar al de Windy, que es esta zona, ¿se fijan?, de incendios. O sea que el mapa, el satélite está bien, está correcto. Y de estos 17 son en áreas protegidas. Hay ya 3.014 personas combatiendo. O sea que sí está, pues está fuerte, ¿no? Dice, hay 4 equipos aéreos operando en Durango, en Oaxaca. 17 áreas naturales protegidas, como les digo, con incendios. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Hasta el momento. Vamos pues a otra información importante. Recordarles que le den esa manita para arriba, por favor. Es importante para el canal. Agradezco a todos los que pues ya son miembros, que se suscriben, que le dan esa manita para arriba. Buenísimo, pues vamos pues a otro asunto importante. Bueno, pues a ver, otros temas, otros titulares, ¿no? Han aparecido unas extrañas bolas de fuego en Japón. Y esto ha estado llamando la atención en los medios de aquel país. En algunos medios pues han estado hablando de qué serán estas bolas que, pues bueno, con varias cámaras reportaban que primero se vio una bola de fuego, después entró otra y luego después venían varias entrando hacia el territorio de Okinawa. Algunos aseguran que podría ser alguna chatarra espacial, algunos meteoros, cosas así. Miren, vamos a ver el video. Vamos primero, antes de comentar los detalles, vamos a ver el video de cómo se observa estas caídas. Miren, son lentas, entonces no es una estrella fugaz. Las estrellas fugaces son rápidas, viene a velocidades impresionantes. Esto es más bien algo que estaba en la atmósfera y de repente empezó a caer, ¿verdad? Pero cae en partes, o sea, cae dividido, o caen varias cosas, ¿no? Ahí van, ¿no? Ahí van, son un montón, ¿verdad? Sí llaman la atención, son bastantitas. Vamos a ver los detalles, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Dice, en el sur de Japón se iluminó el día de ayer por la noche con varios destellos que habrían sido, dicen, entre los reportes, que podrían ser un cohete que se lanzó al espacio de China. Las autoridades japonesas primero reportaron las bolas de fuego y, perdón, dice, de momento no se decía al principio la causa, pero dada la información pública, creemos, dicen las autoridades japonesas, que no eran bolas de fuego de meteoritos, sino restos de un cohete, según se declaraba por la autoridad. Ahora, no se pudo confirmar lo del cohete. Dice, la lenta velocidad y la forma en que se movía la luz con hilos luminosos avanzando en paralelo parecían exactamente como la entrada a la atmósfera de restos de un cohete que posiblemente sea uno chino. Pues bueno, ahí está la posible solución de este tema, ¿no? De estas bolas de fuego. ¿Qué opinan ustedes? Vamos pues entonces a otro asunto importante, otra de nuestras pues titulares, ¿no? Vamos pues. Revelan, fíjense qué nota, qué cosas es porque pues se me hacía muy sospechoso que Sudáfrica anduviera haciendo ejercicios militares con China y con Rusia, ¿no? Pues también tiene muy buena relación con Estados Unidos, con Europa. Como que está raro, ¿no? Pues bueno, más bien no es que esté raro, sino que pues claramente Sudáfrica tiene una predisposición, favoritismo, por así decir, hacia lo que hace Vladimir Putin en Rusia. A pesar de eso, digo, Sudáfrica dijo que si Putin iba a su territorio, lo iba a detener por crímenes de guerra, porque es parte del acuerdo que hay del Tribunal Internacional, del cual, pues, si se le acusa a alguien de crímenes de guerra, no importa quién sea, lo tienen que detener a fuerza. Es un tema legal, pero ellos ya van a cambiar la ley para que no pase eso y no detener a Vladimir Putin o a nadie, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, vamos a los detalles, porque según el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, asegura que Sudáfrica está suministrando armas a Rusia. A pesar de la supuesta neutralidad que ellos han insistido, que ellos dicen que no están a favor de la invasión y que no quieren pues meterse en ninguna bronca, ¿no? Ruben Brigty,
El embajador asegura que un barco ruso estaba cargando municiones y armas en la ciudad de Cabo. Esto se ha detectado desde desde finales de 2022 y principios de 2023. La oficina del presidente Cyril Ramaphosa asegura que estaba decepcionada por esas afirmaciones en una declaración que se hizo y en la que pues no proporcionó más cosas, más información, más detalles, y está pidiéndole a Estados Unidos que den pues pruebas, ¿no? Que den pruebas de lo que están diciendo. Según ha dicho en una conferencia de prensa en Pretoria, el presidente de Sudáfrica asegura que estaba preocupado porque Estados Unidos estuviera dando esa declaración sin siquiera dar una evidencia o una prueba, ¿no? Entonces, pues ahí ahora tiene, ¿no? Es un juego de tenis, ¿no? Pues ya aventó la pelotita para un lado, Estados Unidos, diciéndole, a ver, tú estás haciendo eso. Y Sudáfrica dice, pues a ver, pruébamelo. Pues ahora Estados Unidos tiene nada más de una opción, probarlo. Porque si no lo prueba, pues entonces, pues, ¿qué credibilidad van a tener en ese tema, no? Eso pudiera explicar que a principios de año, pues todavía tenían algo de suministros los rusos, pero quién sabe. Como que el temor más grande que hay ahorita es que Sudáfrica o China pudieran, o algunos otros países, pudieran darles armas a los rusos y alargar más el conflicto, ¿verdad? Es como una de los temores que pues hay. Y de momento pues van a tener que demostrar esta situación. Veremos si hay algún comentario en estos próximos días, ¿no? Vamos a otro asunto importante. Bueno, cambiando de tema, fíjense, detienen a varios asuntos en el tema de Pakistán. Pakistán está hecho un caos ahorita porque detuvieron al expresidente de ese país, ¿no? Y al detenerlo, un expresidente muy querido, ¿sí? Llamado Imran Khan, aquí lo pongo en pantalla, ¿no? Lo detienen y pues como que dijeron, pues ni modo, hay que tenerlo, ha sido muy corrupto, aunque sabían que es muy popular, ¿verdad? Bueno, pues la situación empezó a agravarse tanto que ya pues hablan de cientos de detenidos, hay muertos, hay un montón de infraestructura afectada, estamos hablando que hasta bases militares fueron incendiadas, algunos reportes como DW mostraba esta imagen hace unos momentos, donde siguen los incendios generados por estas protestas. O sea, siguen avanzando esos problemas. Pero, regresando a lo que están reportando en medios internacionales, es que creen, pues que la Corte Suprema de Pakistán ordenó la liberación inmediata del ex primer ministro. Lo liberaron después de haber asegurado que iba a estar al menos 8 o 9 días en la cárcel. Lo liberan. Claramente, pues aquí es como que hubo presión y dijeron, ya, se está saliendo totalmente de control. Y dice, los jueces invalidaron el arresto por considerar que no se siguió el debido proceso. Fue detenido el martes por un caso de corrupción cuando acudía a un tribunal para solicitar la libertad bajo fianza de otro proceso. El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó este jueves la inmediata liberación del ex primer ministro Imran Khan, tras declarar ilegal su arresto del pasado martes llevado a cabo por un violento operativo militar que ocasionó protestas en todo el país. Pues mira, será por presión, será porque fue indebida la forma en que se detuvo, pero el punto es que está libre y esperemos que esto también relaje un poco las cosas porque está bien enojada la gente, ¿eh? O sea, pues un tema también ahí muy interesante en estos últimos días, ¿verdad? O sea, has estado generando mucha información con esto, pero bueno, vamos a otro tema importante. Vamos a los detalles de la reunión, lo que les comentaba ahorita, los detalles de la reunión que va a haber entre Xi Jinping, presidente de China, y Joe Biden. Y en unos momentos más vamos a en el siguiente reporte, en el siguiente bloque, vamos a platicar de las réplicas del sismo en la Ciudad de México, de lo que pasó en el Popocatépetl y todo este asunto, ¿ok? Pero ahorita regresamos, vamos a eso. Primero, bueno, diplomáticos de Estados Unidos y China ya están preparando un potencial encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping para aliviar las tensiones que existen entre China y Estados Unidos.
Creo que esa será una buena noticia, porque la verdad es que a nadie le conviene que las cosas sigan en tanta tensión entre dos grandes potencias, ¿no? Más tensiones, agregarle a esto a lo que está pasando en el mundo, pues está difícil. El asesor de seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, se ha reunido con el principal diplomático de China, Wang Yi, en Viena. Esto sucedió hoy, esa reunión, ¿no?, de diplomáticos al más alto nivel. La reunión no fue anunciada públicamente. Esto se supo después de que horas después de que esto estuviera dando en esta reunión, y en la que se sabe que esa reunión es nada más para una sola cosa: tratar de reunir a los dos presidentes, a los dos líderes. El portavoz del Consejo de Seguridad se negó a comentar detalles. Todo está como bien cuidadito para que no se les vaya a caer la reunión. ¿Por qué? Porque es importante que se dé. Es importante que estos dos líderes se reúnan a ver si se calman las cosas con Taiwán, si se calman las cosas en el mar meridional chino, que también ha habido varios encuentros ahí que están a punto de generar un conflicto pues fuerte. Así que, pues bueno, esperemos que esta reunión se dé pronto y que haya buenas noticias al respecto. Mientras tanto, pues vamos al siguiente bloque importante el día de hoy. Cafecito primero que nada, y bueno, vamos a la información, quitamos esta imagen. Vamos a las réplicas que han estado dándose en la Ciudad de México, réplicas y réplicas, ya van más de 10, ya les perdí la cuenta, la verdad, pero es que ha estado muy movido y hay hasta videos de cómo se dio el movimiento del sismo y la serie de sismos que hubo después en ese sentido, ¿no? Entonces quiero que veamos esta imagen que pone Centinela 35 de Megalópolo, ¿sí? Esta imagen que llama la atención es de una cámara de seguridad, por lo que entiendo. Y vean el movimiento. Cuando me cuenta el movimiento, pues lo entiendes, pero mira el movimiento. O sea, sí fue un movimiento fuerte. O sea, esto fue en la colonia del Valle. El sismo que resultó que no era de 2, sino que era de 3. Y yo sé, los amigos chilenos han de estar riéndose. ¿Cómo que un sismo de magnitud 3? Pues si eso no es nada. Pues sí, nada más que es magnitud 3, pero con el epicentro en la mera ciudad. Y aparte con la profundidad de 1 solo kilómetro. Entonces no nada más son las magnitudes, yo sé que ustedes lo saben, pero es también la superficie. O sea, es la superficie y qué tan lejos estás del epicentro. Entonces aquí está el epicentro en la mera ciudad, aparte la profundidad muy superficial. ¿Cuántas réplicas van? Yo ya me quedé en 10, pero vi que el sismológico de México ha estado subiendo más pequeños sismos que se han estado dando en esa zona. Entonces vamos a ver si, mira, sí, es que se siguen sumando. Miren, nada más, déjenme lo vuelvo a retomar aquí. Dice lo siguiente, mira, la última réplica es esta que está aquí, que es hace 2 horas nos caímos. ¿Nos caímos o no nos caímos? Sí, estamos aquí. Ah, ok, perfecto. ¿Sí vieron que se apagó la luz? Se fue la luz, pero aguantó aquí todo. Perfecto, seguimos transmitiendo. Excelente, excelente. Se nos fue la luz, ¿qué pasó? Bueno, fíjense, aquí está. Hace 2 horas del día de hoy, un sismo de 1.1 con 3 kilómetros de profundidad. Ese fue el último en la Magdalena Contreras. Fue la última réplica que tenemos reportada por el Sismológico Nacional. Pero te vas más para abajo. Bueno, aquí está este sismo de 4.2. Pero luego hace 2 horas hubo otra réplica en San Luis. Aquí está otra de Magdalena Contreras de 1.3, ¿sí? Con 1 kilómetro de profundidad. Y luego aquí está de 1.6 en Magdalena Contreras con 1 kilómetro de profundidad. Y acá está otro hace 3 horas. Y así te vas, ¿verdad? O sea que realmente ha estado muy, muy activo el día de hoy el tema sísmico en la Magdalena Contreras, en la mera Ciudad de México. Muy atentos con ese tema. Sí fue un buen susto. Aquí pues se comentó bastante en la comunidad en el pleno directo, porque pues sí se sintió fuerte cuando esto sucedió. Ahora, una pregunta que les hago a la comunidad: ¿se ha sentido también las réplicas? ¿Se han estado sintiendo?
o estas ya no se sienten, o cómo está la cosa. Otro sismo que también llamó la atención fue un sismo que se dio este es el día de ayer, pero ha habido varias réplicas también. Esto es en Sinaloa. Si me permiten, déjenme pongo aquí el mapa del sismológico. Dice un sismo de 5.0 con 10 kilómetros de profundidad. Se dio en Ahome, en Sinaloa, al suroeste de Ahome, en Sinaloa. Esto pues en el Golfo de California, cerca de la famosa falla de San Andrés, que por aquí empieza por este lado, es acá el sismo. Y bueno, pues eso también es de llamar la atención. Esto fue a las 2:45 de la mañana del 10. Y se fijan, aquí está otra réplica de 4.5. Acá está otra de 4.6. Acá está otra de 4.7. En la misma zona. Acá está otra de 4, pero sí ya está en Vicente Guerrero, ya está en otro lado. Pero bueno, ha estado movido también esa región del Golfo de California, de Sinaloa. Saludos también para la gente que nos ve por ahí, para la gente que nos ve en la Ciudad de México. Muchas gracias. Vamos pues de una vez, ya que estamos en esto, y ahorita vamos a otras noticias, a lo que está pasando con el Popocatépetl. Bueno, hay una imagen muy interesante de estas que sube Webcams de México, donde se da o se muestra una explosión, pues importante, ¿no? Vean ustedes, ahí está, miren. El video completo pues lo pueden ver directamente en Webcam de México, pero sí, yo quiero hacer pausa. Quiero hacer pausa en este punto, ¿no? Ahí está. Disculpen, miren, se ve la explosión, se ve el material incandescente. Ahí está, miren. ¿Verdad? Pues bueno, sorprendente. El Popocatépetl ha estado pues con algo de actividad, más no ha pasado a que aumente al semáforo. Miren, ahí está, de hecho, directamente en la cuenta de Webcams en Twitter, ahí muestran como uno a uno, ¿no? Las fotos. Muy interesante. Pues bueno, obviamente sorprende. Fue un fuerte estallido que se dio el día de hoy a las 5:26 de la mañana, pero la alerta volcánica dice sigue sin cambios, sigue siendo amarillo fase 2. Importante también, pues, dar ese detalle, ¿no? Sigue siendo semáforo amarillo hasta el momento, ¿no? Hay que estar atentos como quiera a cualquier cambio y piden, obviamente, no acercarse al volcán, por favor, ¿no? Eso es de lógica, pero pues hay que estar atentos a eso. Bueno, vamos a otro asunto importante. Estén atentos con el volcán del Nevado, con el de Fuego en Guatemala, el del Nevado en Colombia y obviamente pues con el Popo, que pues han tenido actividad importante, aunque creo que el que más puede impactar ahorita sería o el de Fuego o el del Nevado, que están como muy muy activos, ¿no? Pero bueno, vamos a otros asuntos importantes y bueno, vayan dejando sus comentarios, ahorita charlamos con gusto. Buenísimo, pues vamos a otros temas también interesantes del día de hoy. Ya comentamos lo de Israel, ya comentamos lo que dijo la OMS de la viruela esta. Vamos a ver si tenemos algo. Sí, tenemos un reporte de es un tema raro, ¿no? Una serie de, pues, una especie de atentado, unos disparos que hubo en una planta alemana en Mercedes-Benz. O sea, que llama mucho la atención. Dice, al menos 2 personas se sabe murieron y otras 2 están heridos el día de hoy en una planta del consorcio automovilístico Mercedes-Benz. Esto en Baden-Württemberg, al sur de Alemania. Según las fuentes policiales, un individuo de 53 años habría entrado a la planta con armas y empezó a dispararles primero a 2 personas y luego pues intentó dispararles a otras personas. Esto fue a las 7:45 de la mañana, cuando pues, estaban ahí en plenas funciones en trabajo. Y pues bueno, la misma policía alemana en su cuenta de Twitter señalaba esto. Ahí lo
lo publicaba en su cuenta de Twitter, asegurando pues que lamentablemente 2 víctimas murieron, otras 2 están heridas. Como les digo, los agentes de seguridad de la planta detuvieron a este individuo y lo entregaron a la policía. La sala obviamente fue evacuada y tuvieron que pues hacer una revisión exhaustiva en todos lados por si es que había otro tirador. Se constató después que no había peligro ya y pues ya han regresado a trabajar. Aparentemente está una parte en pausa porque pues están tristes obviamente que perdieron a 2 personas y 2 personas están heridas, ¿no? Entonces pues parte de la planta está como parada. Ahí trabajan 35,000 personas. Tampoco pueden parar la empresa así totalmente, me imagino. Pero sí que una parte al parecer pues está como en pausa. 35,000 personas, imagínense. Pues bueno, ¿cuáles eran los motivos de este perpetrador, de este individuo? De momento no hay detalles. Otro caso raro también, fue en Alemania. Otro caso raro también, fue en, creo que tengo video, permítanme nada más verificarlo. Sí, tengo video, según yo. Si no, ahorita le pregunto a Steve porque según yo me lo había mandado. Miren, aquí está. Esto sucedió en Italia, un suceso raro también. Vean la explosión que se dio. La explosión que se dio en ese lugar. Vamos a ver un poquito más de otras imágenes. De lejos se veía pues una columna de humo enorme. Allá, desde muy lejos incluso, alcanzaba a ver. Esto fue en Milán, ¿no? Ya de cerquita pues vean ustedes cómo se ve la cantidad de fuego. ¿Qué pasó? A ver, vamos a los detalles, ¿no? Dice, la explosión de una furgoneta cargada con tanques de oxígeno en el mero centro de Milán, al norte de Italia, provocó también el incendio de varios vehículos aparcados y una gran nube de humo negro que obligó a evacuar un colegio y evacuar casas que estaban en la zona. Por el momento, fíjense qué suerte para el tamaño de la explosión y que hubo carros incendiados y todo, y que fue en el mero centro, a mera hora pico y todo. Hay un herido y un herido leve. O sea, digo, para el tamaño y todo, pues tuvieron suerte, la verdad. Esto reportado por el diario Corriere della Sera. La explosión se produjo en la calle Pierre Lombardo, en la zona céntrica de Porta Romana, alrededor de las 11:30 de la mañana. O sea, plena hora, mucho movimiento, mucha gente. Algunos testigos aseguran que el estallido fue durísimo y que se vio como el fuego partió a una camioneta que transportaba cilindros de oxígeno, probablemente destinada al centro médico cercano. No se habla de algún tipo de atentado ni nada de eso. O sea, también eso quiero aclararlo. O sea, no se habla de eso. A mí me parece curioso, ¿eh? Me parece raro tanto la situación en Alemania y ahora la situación acá en Italia. Pero pues de momento no se dice más que eso, ¿verdad? O sea, que lo que es lo que pasó. Y vamos a otra información. Permítanme tantito, tengo que hacer algo aquí rápidamente. Ahí está. Bueno, vamos a otro asunto también importante el día de hoy. Bueno, un tema muy curioso, insólito. Vamos al tema curioso del día de hoy. Lo que está pasando con Adidas y con estas zapatillas que pues son las famosas zapatillas de Kanye West. Estas zapatillas tienen un lote enorme de cantidades de zapatillas, carísimas aparte, más o menos $1,300 millones en mercadería. Pero pues eso es lo malo cuando dependes nada más de un famoso. O sea, que tu marca o tu producto depende de un famoso que luego se le bota la canica y empieza a dar comentarios racistas y esto y lo otro. Y entonces pues las empresas pues cancelan el producto, ¿no? Esto sucedió con estas zapatillas. Entonces ahora mismo no saben qué hacer. O sea, porque es una pérdida que pudiera ser tan grande. Si esto ya se considera pérdida, que afectaría mucho a la compañía. Entonces, y aparte no es la primera vez que pasa, pero no había pasado a ese nivel, a esa cantidad. Digo, no es fácil decir que pierdas $1,300 millones. O sea, sí es una cantidad fuerte. Y según el CEO, Borgen Golden, pues esta compañía alemana, ¿no? Es Adidas, está buscando la manera de vender, aunque sea
en parte para donar, ¿no? O sea, una buena parte. Mientras tanto, van a sacar un pedazo de estas zapatillas y van a intentar donar el 100% de las ganancias de esto. Están viendo como yo creo que cómo justificar la venta de alguna manera, ¿no? 100 millones de zapatillas y otros productos de la marca Yeezy, que es la marca que utilizan con Kanye West, Adidas y Kanye West, con un valor al público de $1.300 millones en total, están almacenados después de que se suspendiera su venta y su valor en el mercado de reventa se ha disparado. Porque ahorita los que tengan ese producto, pues es de colección, porque no hay más que unos cuantos, pero las bodegas están llenas, ¿no? Entonces está bien curioso el tema. Dice, lo que estamos intentando hacer por ahora con el tiempo encima, dice, es vender parte de la mercancía. Otra forma sería quemar la mercancía, pero no es una solución. Dice, añadiendo que los beneficios se donarían a organizaciones internacionales a las que West estuvo dañando o perjudicando con sus comentarios, ¿verdad? Se me hace bien curioso, ¿verdad? De entrada, pues esta persona, Kanye West, muy conocido por ser muy creativo en la música, ¿no? O sea, realmente sí se considera por muchos músicos como, pues, alguien muy bueno en lo que hace, ¿no? Pero, al mismo tiempo, se sabe de su bipolaridad, o sea, es un problema mental que tiene, que, pues, él, por un lado, no ha querido tomar sus medicamentos y cuando no los toma normalmente se mete en problemas, pero también por otro lado dice, cuando no tomo los medicamentos no puedo ser creativo y no puedo, pues, hacer mi carrera. Entonces está como que entre, cuando está creativo también se le va la onda y empieza a dar comentarios, pues, que afectan a otras comunidades y comentarios racistas o esto o el otro. Y pues bueno, se meten en problemas que ahora ya no han tenido una solución. Quién sabe, ¿no? Qué vaya a pasar con este personaje. Mientras tanto, pues bueno, vamos a los comentarios ya, ¿no? Yo creo que ya estuvo de... ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo tenemos por aquí? Permítanme tantito. Llegó bandita, no llegó bandita. A ver, vamos a ver. Ah, mira, buena onda. 142 en vivo, qué buena onda. Pues ojalá que sean muchos más pronto, que se vayan enterando que vamos a estar todos los días en directo en las mediodías. ¿Ya llevamos una hora? ¿O no llegamos ni a la hora? Ni ayer llegamos a 1 hora 20 y ni cuenta me di. Pero creo que también ayer es que fue mucha información. Ayer no la bañamos. No me acuerdo ni cuántas notas. 30 notas. Sí había mucha información. Claro, las titulares eran como unas 10, ¿no? Y ya comentamos sobre otros asuntos. Ya, pues ahorita ya tengo todo listo. Vamos pues a los comentarios. Buenísimo, pues, a ver, vamos a ver quiénes se encuentran el día de hoy con nosotros. Vamos leyendo comentarios. Si ustedes nos pueden echar la mano compartiendo, si le pueden ir dando like. Todo eso ayuda bastante al canal. También que sepan que estamos pues en 2 canales, ¿no? Pepe en Vivo y Pepe Clips, que es ¿verdad? En los 2 canales todos los días estamos reportando lo que pasa en el mundo. Así que pues bueno, aquí ya saben que aquí estamos, ¿no? Con información, pues así que de lo más interesante. Estamos retomando un canal que antes se llamaba La Ruta Verde y que ahora se llama Yo Soy Pepe, porque pues lo quiero hacer un canal así muy personal, con entrevistas, con temas, pues como aquí está, ¿no? Y por ahí están entrevistando a Cristóbal. Pronto vamos, ahí también entrevisté a Astrid hace poquito. Vamos a entrevistar, y bueno, la entrevista de Jerez pronto la estaré subiendo. Espero pronto entrevistar a Tibaldi. Y así vamos a ir entrevistando a gente aquí de la comunidad, a otras personas, así. Y pues bueno, es un canal que por ahí lo estamos apenas retomando. También, pues recordarles que tenemos este canal de Podcast 78, en el que por ahí subimos relatos de misterio. Es un tema que me fascina, un tema que ustedes saben que me gusta mucho y pues bueno, ahí cuando quieran, pues ahí estamos, ¿no? También es un tema que les recuerdo. Vamos a los comentarios, a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Espérenme tantito, déjenme pongo el chat acá de este lado. Ahí está, ahora sí. Humberto, ¿cómo estás? Ofe, muy buenas, Ofe, ¿cómo has estado? Irina, muy buenas tardes, gracias por tu comentario. Gloria Paredes, Guillermo Hernández, dice, aquí también se apagó y se prendió la luz. Estoy en el centro de Monterrey, Guillermo. Entonces fue muy amplio porque yo estoy pues acá en Santiago, Nuevo León. ¿Qué habrá sido? Ahora,
qué buena onda que funcionó nuestro sistema anticaídas de, de directos, porque no ese bajita de luz nos hubiera tumbado el directo. O sea, al menos nos hubiera tumbado el directo en lo que prende la computadora, en lo que el internet regresa, entre que no sé qué. Muchas veces incluso ya no podemos regresar. Como que YouTube corta como que creen que ya acabamos y corta entonces todo y ya no puedes regresar al mismo link. Tienes que hacer otro y así. Entonces, qué buena onda. Qué buena onda. Tenemos uno break nuevo, porque teníamos otro que ya no funcionó. Tenemos uno nuevo y que nada más está conectado a la computadora y al modem. Entonces, y a la cámara creo. ¿Se cayó la cámara o no? Como quieran, se veía todo oscuro. Que las luces sí se apagan. Luces, clima, abanico, se apaga, ¿no? Qué padre. Yo al rato me voy a regresar a ver el apagón, a ver cómo se ve ese segundo que nos vimos. Dice, no manches, aquí en mi casa también se bajó. Dicen, o sea, ha de ser por el calor de. Sí, exacto. Mucha gente usando el clima, Humberto. Puede ser, sí puede ser. Esta semana en particular va a estar dura la lluvia, aparentemente en este lado. Entonces vamos a ver si se da. Dice Guillermo, aquí también se apagó y se prendió. Ah, ok, a ver, tú estás. Es que son dos. O sea, Guillermo está en el centro, Humberto está en el norte de Monterrey. Ok, no me había fijado que están pegados los comentarios. Humberto Arriaga también. Allá también se fue. Ah, qué loco. Entonces, pero ¿cómo es posible que se vaya en una zona tan amplia, verdad? Qué curioso. Gloria, estás hablando, digo, para términos que la gente que no está en la ciudad que no está en Monterrey, pues que sería, si tú estás en el norte, yo estoy en el sur, bueno, yo estoy en Santiago, básicamente, pues, estás hablando, y estoy en el lado casi de Allende, o sea, estoy en el lado final de Santiago, ¿verdad? Entonces sí estoy muy lejos, y a pesar de eso, fíjate cómo afectó hasta allá, fíjate qué curioso, sí, se me hace muy raro. ¿Quién más? Irina Ofe dice, muchas gracias. Dice que traigan esas zapatillas a Tepito, México. Sí, ¿verdad? Ya han de estar, Susana. Ya han de estar. Sí, es una lana, ¿cómo no? Ya han de estar ahí. Ángel Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas. Verónica Oliva, Juan Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Arturo Martínez, José Domínguez, Ana BG, Ángel Álvarez, Mobile Solutions. Muchas gracias. Dice, excelentes desde HN. ¿Qué es HN? Es que no me marca no me marca la banderita, no me pone como unas letritas por ahí. A ver, dice HN, ¿de qué país? Honduras, ¿cómo no? Saludos hasta Honduras, qué gusto. Vamos viendo. Espérenme un tantito. Qué buena onda que se ha reconectado a la comunidad de Honduras específico, que como que yo sentí que de repente ya a Honduras no llegan comentarios y últimamente sí han regresado. Qué buena onda. De Estados Unidos también, ahí creo que sí es donde más hemos estado creciendo. Y obviamente aquí en México, ¿no? Dice, bueno, Colombia también, creo que también es otro país que también ahí vamos avanzando ahí. Dice, ¿dónde está? En los directos, por ejemplo, en la noche, me llama la atención que se entran como más comunidad de España, aunque en deberían de entrar porque, pues, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son como las 9 o 10 por ahí de la noche. Buen horario, ¿no? Para estar viendo los reportes, creo yo. A ver si después nos conectamos más también a España, ¿no? Sería buena onda ahí, con eso, porque también, pues al final digo, es en español y es noticia internacional, así que pues creo que es algo que pudiera ser que guste, ¿no? También por ahí. Pero bueno, dice, gracias Susana, provecho los que están comiendo, por cierto. Me imagino que, pues, mucha banda que está ahorita viéndonos está en la oficina. Entonces, pues también agradezco a los que no pueden comentar por lo mismo, que nomás nos escuchan, pero que no pueden, pues sí, no pueden comentar, si no los van a regañar. Voy a estar tratando de salir un poquito más temprano, o sea, no entre 12:30 y 1:30, ¿no? Así va a ser el rango. Como empezamos temprano preparando la información, de repente se puede extender un poquito a la 1 o a la 1:30, como el día de hoy. Pero pues que sepan que igual previo a comer o a comer, si estás en México, pues va a estar el directo. Y luego estos reportes los vamos dividiendo en bloques, ¿no? Y los vamos subiendo por separado
en bloques, 4 bloques, 2 en PP en vivo, 2 en PP Clips, hasta que ya en la noche aparecemos en vivo, Astrid y yo, con los siguientes bloques, ¿verdad? Con la información de ya del final del día, ¿verdad? Buenísimo, pues nada, muchísimas gracias. Leo los últimos comentarios. Dice, tampoco he visto personas. Sí, bueno, en Nicaragua ya hace tiempo que no. Antes había mucha gente. No sé qué onda ahí. Si sea por este personaje, por este presidente que ha sido pues muy controvertido, presidente dictador, sería más bien. Yo creo que algo tiene que ver por eso, ¿no? O sea, y sí, cuando he preguntado así sobre esos temas y a gente de Nicaragua no suelen comentar tampoco porque como que no sé si tengan miedo o algo pase ahí, pero está curioso, sí está curioso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a toda la comunidad que nos ven, no importa dónde estén, muchas gracias. Y si nos están viendo en diferido, dejen también sus comentarios, muchas gracias y bueno, digo, sí me importa dónde están, pero digo, no me importa. No hay preferencias, ¿no? O sea, de que nada más dejen su comentario a dónde nos ven. Sería buenísimo, ¿no? Más o menos saber. Mira, ahí está un español. Tomás Salami, ¿cómo estás? Saludotes hasta España. Y bueno, pues nada, un abrazo. Nos vemos a mis 9 y media por ahí, ¿verdad? Estaremos en vivo el día de hoy, ¿ok? Buenísimo, pues nos vemos al rato, que esté muy bien. Un abrazo, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.